Qué bueno que es estar en familia, ¿verdad? Bueno, no sé si han notado algún cambio por acá arriba. ¿Ven algún cambio? ¿Qué es lo que han visto? El púlpito. El sábado pasado quisimos traer desde el fondo acá con... Primero intenté yo, porque como estoy trabajando en mis músculos, dije, bueno, lo voy a traer. Entre 4 creo que lo tuvimos que traer. 4 y pico. Bueno, nuestro hermano Mario Olivieri ha hecho esta obra maestra de piedra, de mármol, espectacular, hermoso. Así que gracias. Y esto nos exige subir el nivel, nuestra fuerza espiritual también. Fuerte aplauso, gracias. Dios te bendiga. Y ¿hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Alguien que venga por primera vez a esta casa? ¿No? ¿Hay alguien que tal vez hace un tiempo que no venía y hoy está con nosotros nuevamente? Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos orando por aquellos que hace muchos que no vemos. Hay una promesa en la palabra de Dios que los hijos volverán a la casa del Padre. Así que te bendecimos, nos gozamos de que puedan estar esta mañana con nosotros. Cerra tus ojos un minutito más. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en nosotros. Señor, ahora hemos puesto nuestra mirada en vos por medio de estas canciones, por medio de la adoración. Tu espíritu se ha estado moviendo y queremos continuar más profundo en ti, Señor. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón para que lo ilumines tú, Señor, con espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Abre, ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Señor, no queremos poner la mirada en el hombre, queremos poner nuestra mirada en vos. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en esta mañana, en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de rebelión. Y lo reprendemos, echamos fuera de este lugar de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, chicos. Quiero que me acompañes a leer en 1 Samuel capítulo 24. Vamos a leer ahí unos versículos. Pero a modo de introducción venía a mi mente recién 1 Pedro 5, cuando el apóstol Pedro dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo sigue? Para que Él los exalte en el tiempo oportuno, ¿sí? Depende de la traducción. Pero es interesante porque Pedro está diciendo que nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en someternos bajo la mano de Dios. Y que en el tiempo que Él ha determinado, ese sometimiento, esa humillación o humillarnos bajo la mano
de Dios no es lo mismo humillación que humillarnos. Ese humillarnos bajo la poderosa mano de Dios traerá exaltación, traerá promoción, traerá la posibilidad de que Dios nos promueva y nos lleve a lugares en los que hoy no estamos. Dice el texto en 1 Samuel capítulo 24, desde el versículo 1, dice: cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en aquella para cubrir sus pies, significa para hacer sus necesidades, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es decir, en la misma cueva en donde Saúl entra a hacer sus necesidades, dice el texto, que estaban escondidos David y sus hombres, estaban allí en los rincones. Entonces, versículo 4, los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego, y esto es lo que Dios le había dicho a David, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muchas veces hemos dicho que Dios tiene, y todos somos conscientes de eso, Dios tiene propósitos para nosotros. Dios tiene propósitos para cada uno de los que estamos aquí. Él ha diseñado, Él ha trazado planes y Él tiene una meta, una foto final de eso que Él quiere lograr en nuestra vida. Y una meta implica proceso. El hecho de tener que llegar a una meta implica tener que atravesar un proceso. Aquel que corre una carrera para llegar a la meta tiene que atravesar un proceso de metros o kilómetros para poder llegar. Y previo a eso aún hay un tiempo de preparación, de capacitación, de fortalecimiento para que en alguna oportunidad, cuando sea el momento, el atleta pueda llegar a la meta. Y por lo general, el proceso no es algo placentero. ¿Por qué? Porque, y esto, aunque suene duro y difícil, hay una realidad. Y es que Dios necesita quebrantarnos para poder llevarnos al lugar que Él ha diseñado. Le puse un título provisorio a este mensaje, siempre le pongo título a todos, pero nunca los uso, y a veces los cambio después. Pero le puse el quebranto que promueve. Dios quiere y tiene un propósito para nosotros, pero Él necesita quebrantar nuestro espíritu, nuestra alma. Dice el Salmo 51, versículo 16, dice: porque no quieres sacrificio que yo los daría. Está hablando David. No quieres holocaustos. ¿Sí? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Es decir, que el requisito, uno de los grandes requisitos para la intimidad con Dios es el quebrantamiento. Es un corazón que ha pasado por ese proceso para nada placentero, para nada vistoso, para nada gustoso, pero un proceso que termina en el quebrantamiento, ese corazón quebrantado y contrito, el cual Dios no desprecia. Es un proceso duro, pero la cercanía con la presencia de Dios hace que valga la pena el proceso. Es que la cercanía de su presencia supera con creces las dificultades involucradas para llegar a ese lugar. Y la única manera de obtener esto es por medio de la obediencia. El quebrantamiento solamente se puede obtener por medio de la obediencia. No estamos diciendo que Dios no utilice circunstancias difíciles para el quebrantamiento, pero la circunstancia difícil de por sí no va a generar el quebrantamiento. Nuestra obediencia a Dios, a la autoridad de Dios, ese humillarse bajo la poderosa mano de Dios, bajo lo que Él está haciendo, bajo el obrar, bajo la autoridad de Él y la autoridad delegada de Dios, es lo que va a provocar ese quebrantamiento. Y la mejor forma de ejemplificar esto, que se me ocurrió anoche, es, el Señor me trajo a recuerdo ayer un proyecto en el que estoy trabajando hace un mes y medio aproximadamente. Es un proyecto un poco complejo para mí y voy a aprovechar que no está acá y voy a decir que el que me está ayudando en este proyecto es Ricardo Castillo, Richard para mí y para muchos, nuestro hermano Ricardo Castillo. Este proceso, este proyecto entre comillas, implica ir 4 veces a la semana al gimnasio. Y Richard, es el que se encarga de hacerme el seguimiento en este proyecto, en este proceso. Yo les quiero decir que es muy interesante, no me apasiona para nada el gimnasio, lo hago por una cuestión de responsabilidad y mayordomía de mi cuerpo, nada más, aunque no se note. Y les quiero decir que si quieren disfrutar el gimnasio, no lo busquen a Richard para nada. O sea, no, vamos a aprovechar que no está Richard, pobre. Y le puse, vieron que por lo general uno cuando arma un proyecto, le pone un nombre al proyecto y ese nombre de alguna manera marca el norte del proyecto. Así que mi proyecto se llama Arnold Schwarzenegger y/o Sylvester Stallone. No es O, es I/O, Sylvester Stallone. Por ahí los más chicos van a tener que googlear a ver quién es. Pero, ¿cuántos saben qué se necesita para que crezca la masa muscular? ¿Cuántos saben? ¿Qué es lo que se necesita para que crezca? ¿Alguien sabe decirlo? ¿Cómo? Que se rompa, ¿qué más? Por acá dijeron otra cosa. El gimnasio, sí. Pero el músculo en sí, a ver ahí, Nico. ¿Cómo? Ahí está. Ahí hay más conocimiento técnico. Bueno, yo no tengo ni idea. Yo sí sabía lo mismo que por acá decían. Bueno, aquí el gimnasio, por eso arranqué el gimnasio, contra mi voluntad. Pero bueno, aquí el gimnasio. Sabía lo que Martín dijo, que el músculo debe de alguna manera romperse. Pero bueno, ahí Richard un poquito me aclaró un poco más el panorama. Y se necesitan 3 cosas, ¿sí? Las expresiones técnicas son tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. Suena hermoso, ¿no?
hermoso, no suena para nada placentero. Entonces, Richard cada día, por el estar quemando la oreja, Richard cada día de entrenamiento me da las instrucciones para provocar estas tres cosas en mi masa muscular. Él me va siguiendo. Yo me tomo el atrevimiento de decir estas cosas porque yo le bromeo con él y le digo, si te agarraste hoy, si te peleaste con Gaby, con tu señora, no te la agarres conmigo, yo no tengo la culpa. De hecho, todavía siento el crecimiento del viernes pasado. Tengo todavía las marcas latentes. Pero en una de las microcharlas que se dan por ahí en el gimnasio, entre ejercicio y ejercicio, y hablando de un tema, le decía a Richard en una oportunidad, digo, yo puedo ser conocedor de muchas cosas, puedo ser especialista en algunas cosas, digo, pero sobre cuestiones de gimnasio y cuestiones muscular no tengo ni idea. Por eso le decía yo a Richard, vos sos la persona idónea para llevarme adelante en el plan de entrenamiento. Eso implica que por más que yo pueda ser muy bueno en algunas cosas y hasta a veces uno pueda tener un rol en un ámbito determinado, en el ámbito del gimnasio, esto implica que yo me someta a la habilidad, al conocimiento de Richard. Yo tengo que escuchar lo que él me dice, yo tengo que ver lo que él me demuestra, cómo se hace cada ejercicio, y tengo que responder como él me está exigiendo que responda. ¿Por qué? Porque él está viendo el plano final, está viendo la meta, él está viendo a Arnold Schwarzenegger en mí. Con mucha fe, hermano, déjenme creerlo, por favor. Si no, esto no va a aguantar mucho tiempo. Ahora, es importante que Richard pueda ejercer el liderazgo sobre mí para que yo pueda crecer muscularmente. Y es importante que yo pueda someterme al liderazgo de Richard para que pueda pasar lo mismo, para que yo pueda crecer y llegar a cumplir esa meta. Así que imagínense, por ahí en verano, que uno viene ya con la remerita, voy a estar acá y voy a decir, ese texto sirve para fortalecerse espiritualmente. Por allá, hermanos, y se cae acá una cosa. Ahora, hay un tiempo necesario para ser preparados, para luego experimentar esa bendición, esa victoria. La palabra de Dios dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y a su debido tiempo Él los exaltará, Él los promoverá, Él los llevará al cumplimiento de esa meta, ese propósito, esa promesa que Él ha trazado, que Él tiene en mente y sobre la cual nos ha metido en procesos para que nosotros podamos avanzar hacia ahí. Y los procesos, como decíamos, no son para nada sencillos, placenteros. Dice Proverbios 21:31, un texto conocido, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En realidad Dios está involucrado en las dos cosas. Dios está involucrado en el alistamiento que nosotros hacemos de alguna manera, pero Él sobre todo está involucrado también en la victoria. No hay victoria sin Dios, pero tampoco el caballo de guerra es capaz de poder dar un servicio útil en la guerra si primero no es quebrantada su voluntad. Por eso el caballo, por más que sea un gran animal, por más que sea el mejor de su especie, el más fuerte, el más rápido, si no es quebrantado en su voluntad, quedará en el establo mientras los otros, que por más que no sean los mejores, van a ir a la guerra.
Porque es necesario que el caballo, cuando vaya a la guerra, pueda tener su voluntad sometida al jinete, que es su amo. ¿Para qué? Para que cuando las balas, los proyectiles peguen alrededor de él, las bombas suenen alrededor de él no titubee, sino que confíe en que las manos de su jinete, de su amo, llevan las riendas hacia la victoria. Por eso el caballo debe alistarse, el caballo debe ser quebrantado en su voluntad. Y Dios nos mete en procesos porque dice el texto que el corazón contrito y humillado, el corazón quebrantado es aquel que Dios no desprecia. Él habita con los quebrantados de corazón. Y no nos gusta. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que por naturaleza o un corazón que por naturaleza es rebelde. Y Dios utiliza muchas cosas. Pero una de ellas, y creo que es la que más fruto da, es nuestra relación o nuestra respuesta a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada. A veces Dios nos pone en situaciones en las que recibimos un trato injusto de parte de las autoridades. A veces nos encontramos con situaciones o de repente nos asignaron un grupo de crecimiento en donde el líder tal vez parece no tener todas las luces. Y renegamos del grupo que nos ha tocado, renegamos del líder que nos ha tocado, renegamos de sus capacidades. Y a veces nos vemos a nosotros mismos como superiores a nuestros líderes. Pero lo que no entendemos es que Dios está procesando nuestra vida, está procesando nuestro corazón, nos está procesando a nosotros porque Él tiene una meta fijada. Porque Él quiere promovernos, Él no quiere... No, su objetivo no es destruirnos, su objetivo es exaltarnos a su debido tiempo, promovernos a su debido tiempo. Pero si nosotros nos comemos las curvas, nunca vamos a llegar a la meta. Y de alguna manera esto hizo Dios con David. Dios lo puso a David en una situación y bajo un liderazgo totalmente reprochable. Saúl, interesante como líder, Saúl, un rey desobediente a Dios, totalmente, que no le importaba para nada, no tenía temor de Dios, totalmente desobediente, alguien que honraba más a las personas que a Dios. Eso es lo que pasó cuando dice que tenía que esperar a que Samuel viniera a hacer el sacrificio para ir a la guerra. Él vio más a los hombres, dijo, pero los hombres se me estaban yendo, Samuel. Yo tenía que ir a la batalla, tenía miedo que los filisteos vinieran a pelear contra nosotros y los muchachos se me estaban dispersando. Por eso, y vos dijiste que ibas a venir a tal hora y a las 9 no llegaste. La mirada, el temor de Saúl estaba sobre el hombre, no sobre Dios. Ese era el líder que tenía David. No solamente eso, sino que Saúl era un endemoniado. Dice que un espíritu maligno lo atormentaba de parte de Dios. No solamente eso, sino que dice el texto que acabamos de leer, que él tenía intención de matar a David. ¿A quién le gustaría tener un líder de grupo así? Pero Dios lo puso a David bajo ese liderazgo. David fue ungido como futuro rey entre sus 10 y 15 años. Pero David no se subió al trono sino hasta los 30 años aproximadamente. Y a veces, ayer hablaba con un hermano y me decía, pero yo ya llevo 2 años con esto y no pasa nada.
Y yo pensaba en David. David, aquel que había recibido la unción de parte, el mismo profeta que había ungido a Saúl, el rey actual de Israel, del pueblo de Dios, vino un día a su casa y lo ungió y le dijo: vas a ser rey de esta nación. El mismo rey, el mismo profeta. Él tenía la promesa, él tenía la unción, venía autorizado, venía desde parte de la persona autorizada por Dios a hacerlo. Pero él no le llevó 1 año, 2 años, 3 años llegar a ser rey. Y no tiene nada que ver con la edad. Porque en la palabra de Dios se registran reyes que fueron reyes mucho antes. Reyes de 8 años. No tiene que ver con la edad o la juventud de David, tiene que ver con el proceso que Dios quería hacer en la vida de David. Y sobre ese proceso, Dios lo que hizo es ponerlo a David bajo el liderazgo de una persona autoritaria, casi endemoniada, desobediente, sin temor de Dios y que encima procuraba matarlo. Dios muchas veces nos pone bajo liderazgo como Saúl, que aunque sea irreprochable, indudablemente Él está trabajando en nuestro carácter. Y cuando el proceso se retrasa, algo que Dios ha prometido, Dios le dijo por medio del profeta Samuel: David, vas a ser rey. Y David tuvo muchas oportunidades en donde tal vez esa promesa, esa palabra de parte de Dios podía llegar a su cumplimiento. Dice el texto, así haciendo un paneo rápido, que un día mandaron a llamarlo a David porque el rey estaba atormentado por un demonio y dice que llamaron a David para que tocara el arpa y ministrara al rey. Y yo me imagino que David habrá pensado: wow, ya se está cumpliendo, ya está pasando, como dice la película de... Bueno, no importa. Ya está pasando, dijo David. Ya está pasando. Ya estoy con un pie adentro del palacio. Pero sin embargo no era el tiempo, porque había mucho que procesar todavía. Y luego se encuentra en otra situación en donde su padre lo manda a llevar alimento a sus hermanos que estaban en la batalla y él se enfrenta a Goliat. Conocemos la historia. Él derriba a Goliat y empieza toda la gente a alabarlo y dice que se hace famoso frente al pueblo. Y David puede haber pensado: wow, ya falta poco para que Dios me ponga sobre el trono de esta nación. Pero todavía no era el tiempo. En una oportunidad dice que se encontró un grupo de mujeres cantando y diciendo: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Y tal vez ese cántico, como era la costumbre en la antigüedad, era algo que de alguna manera se reproducía por el pueblo. Y tal vez hasta llegó a los oídos de David. Y David habrá pensado: wow, ya falta poco, ya estoy cerca, porque el pueblo me reconoce como un líder valiente. Pero ¿saben qué? No solamente no era el tiempo, sino que ahí fue el gran quiebre, porque su líder, su autoridad espiritual, a partir de ese momento tuvo celos, tuvo envidia y comenzó a perseguir a David para matarlo. Cuando a veces los procesos de Dios se retrasan más del tiempo que nosotros teníamos en mente o más del tiempo que creemos, es porque de alguna manera hay cosas ocultas en el corazón que todavía tienen que salir a la luz. Cuando existe una postergación en los procesos de Dios,
Es porque todavía los procesos de Dios no han revelado aquellas cosas en el corazón, en nuestro corazón, que Él necesita procesar. Aún había situaciones que David tenía que enfrentar. Y muchas veces cuando Dios te ha dado una promesa, una palabra, algo, una bendición que Él dijo que va a traer sobre tu vida y esa bendición no viene, quiero decirte que el retraso Dios lo provoca. No es que Dios se olvidó, no es que Dios llega tarde. Dios llega en el momento justo, en el momento que el proceso logró sacar de tu corazón lo que no puede permanecer ahí cuando Él te bendiga. Ahora, dice el texto que David se encuentra en esta situación escondido en esta cueva, en una de las tantas cuevas que él se escondió. Y de repente Saúl se entera que él está en esa zona. Se entera que está en esa zona y dice que él busca a 3.000 hombres selectos, dice otra traducción. Es decir, él buscó a los hombres más fuertes del pueblo, 3.000 hombres, para ir en contra de David, para buscar la vida y quitar la vida a David. Imagínate que el líder de tu grupo caiga un día con los 8 asistentes pastorales. Mira, hermanito, queremos tener una pequeña charla como ya de pequeña no tiene nada. Se complicó el panorama. Saúl fue con todo. Y dice que Saúl entra en esa cueva, en la misma cueva donde está David, y de repente se encuentra totalmente, en Córdoba decimos donado, pero no sé si eso se entiende acá. Vulnerable, regalado. Él de alguna manera queda vulnerable frente a David. Y ahí es cuando empiezan los grandes profetas a profetizar. Ahí es cuando vienen los grandes espiritualoides a traer recuerdo de lo que Dios te ha dicho, porque los hombres de David sí que empezaron a recordarle a David lo que Dios había prometido. David, este es el momento que Dios te prometió, que Él iba a entregar en tus manos a tu enemigo para que hicieras con él lo que quisieras. ¿Se dan cuenta el concepto de los hombres de David? La autoridad espiritual era el enemigo. Y dice que David no emitió un solo sonido, solamente se levantó sigilosamente y cortó el borde del manto de Saúl. Y dice que en el momento que él cortó el borde del manto de Saúl, sintió como una especie de molestia dentro suyo. Y lo único que expresó David es: yo no puedo tocar al ungido de Jehová. ¿Se dan cuenta la diferencia entre David y sus hombres? Sus hombres le dicen: acá está tu enemigo, Dios lo ha entregado en tus manos. Pero David dice: yo no puedo tocar a mi enemigo. ¿Eso dice? Yo no puedo tocar al ungido de Jehová. David reconocía en este endemoniado, asesino, desobediente, a alguien que Dios había puesto como su autoridad. Y lo más extraordinario de esto
es que David no había perdido su sensibilidad al reconocer a Dios en la persona que estaba en autoridad. Y dice que en el momento que él cortó el borde del manto, el Espíritu le trajo a conciencia lo que estaba haciendo. El Espíritu le provocó en su corazón. Dios lo incomodó. Porque de alguna manera el hecho de haber tocado, cortado el borde del manto de su autoridad espiritual, estaba opacando la imagen de su autoridad espiritual. Estaba poniendo en evidencia la debilidad de su autoridad espiritual. Y estaba yendo en contra de la autoridad espiritual. Había rebelión todavía en su corazón. Estaba yendo en contra de su autoridad espiritual. Él, de alguna manera, estaba empañando la reputación de su líder. Hay un episodio muy interesante en Génesis 9. Dice que Noé, después de que baja del arca, planta un viñedo, saca uvas, hace vino, toma el vino, toma de más, se emborracha, se desnuda, y sus 3 hijos, mejor dicho, uno de ellos, Cam, dice que ve esto y medio como que llama a sus otros 2 hermanos, a Sem y Jafet, y le dice: miren, loco, el viejo está haciendo locuras. Y dice que sus otros 2 hermanos, cuando se enteraron de esto, fueron, buscaron un manto y caminando hacia atrás para no ver la vergüenza, la desnudez, la debilidad de su autoridad espiritual, cubrieron a Noé. Al otro día, cuando Noé se entera de lo pasado, de lo que había ocurrido, Noé bendice a sus 2 hijos, a Sem y Jafet, y maldice a Cam, porque no había comprendido y no entendía el principio de autoridad. Y en la primera demostración de debilidad, de vergüenza, en vez de cubrir a su autoridad espiritual, se burló de ella. Porque muchas veces nosotros lo que estamos haciendo cuando estamos en contra o nuestro corazón está alejado de nuestro líder, de nuestra autoridad espiritual, estamos esperando el momento en que falle, en que tenga un momento de debilidad para señalarlo en vez de cubrirlo. Por eso Dios lo incomodó a David, porque él había empañado la reputación de su líder, de ese endemoniado, de ese asesino, de ese desobediente, pero que no dejaba de ser alguien puesto por Dios. Independientemente de lo impío que Saúl era, hasta que Dios no lo eliminara, él seguía siendo su líder. Y Dios muchas veces pone adrede situaciones como esta. No es que, no, Satanás me tentó. La otra vez compartía con los hermanos de Santa Lucía, algo que yo no había visto, tal vez ustedes ya lo habían visto, en el primer capítulo de Job. Dice que un día Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: Satanás, ¿de dónde venís? Vengo de recorrer la tierra, le dice Satanás. Muy interesante todo, mirá allá, aquel, otro, tú. Y le dice Dios: ¿no te has fijado en mi hijo Job?
¿No te has fijado en Job? Alguien íntegro, alguien que no tiene ningún defecto, alguien que me adora, que hace ofrendas por él, por sus hijos, bendice a las generaciones futuras. Y yo nunca me había percatado de que Dios lo había servido en bandeja a Job. No es que Satanás dijo, yo lo quiero a Job para... No. Dios le dijo, mira, acá lo tenés, este Job. No, pero si Dios es misericordioso y bueno, ¿cómo va a hacer una cosa así? Porque Dios, cuando nos mete en situaciones como estas, y cuando hasta muchas veces utiliza autoridades espirituales o aún autoridades en los ámbitos seculares, como solemos decir, en nuestro trabajo, aún las autoridades gubernamentales, cuando Dios nos mete en estas situaciones, Él está viendo cómo termina el libro de Job. Él está viendo que Job, al terminar el proceso, le dice a Dios, de oídas yo te había oído, pero ahora yo experimento tu presencia, yo te veo, yo ahora sé quién sos, Dios. Antes vivía algo como en el margen de tu presencia, pero ahora puedo contemplarte directamente a vos. Dios no estaba simplemente, no es que Dios estaba siendo sádico, alguien que quería la destrucción de Job. Él estaba viendo al Job del final del libro, que no solamente tiene una experiencia espiritual diferente y real, diferente a lo que tenía antes, verdadera diría, sino que dice el texto que Dios le dio doble de todo lo que Satanás le había quitado. Dios siempre nos va a promover a más. Dice, sométanse, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que en el tiempo oportuno, en el tiempo señalado, no antes, no después, Él los exalte, Él los promueva. Pero nosotros muchas veces nos comemos las curvas. David confiaba más en Dios, confiaba en Dios más que en las oportunidades que se le aparecían. Muchas veces Dios nos va a meter en situaciones en donde nosotros podemos provocar el cumplimiento de su promesa. David podría haber dicho como sus hombres, listo, yo hoy lo mato y mañana soy rey. Y muchas veces Dios pone situaciones cerca nuestro para probar dónde está nuestro corazón. Para probar si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él o en la promesa. Si tenemos nuestra mirada puesta en Él o en el hombre. Señor, pero mirá el líder que me tocó. David no tomó el toro por las astas. Él entendió que era Dios el que debía defender su causa. Él entendía que era Dios el que debía vindicarlo delante de sus hombres y delante del pueblo. No era él. Aquellos que de alguna manera buscan defenderse, buscan corregir, buscan vindicarse por cuenta propia, dan evidencia de que tienen un corazón enaltecido, que tienen orgullo y que aún no han sido quebrantados, no hay humildad en el corazón. Por eso muchas veces Dios nos sigue poniendo frente a las mismas situaciones, a veces frente a las mismas personas y a veces frente a otras personas, pero con las mismas características
que las anteriores. Hace un tiempito atrás, no recuerdo quién era, pero alguien me decía, no, porque yo ya estuve en este grupo y no me fue bien. Yo ya estuve en aquel grupo, no me fue bien. Y en aquel grupo, y yo dije, ¿y en algún momento pensaste que el problema sos vos? En algún momento, aunque sea, le preguntaste, Señor, ¿qué tengo que ver yo en este asunto? Porque nosotros no le cortamos el borde del manto, nosotros lo acuchillamos, si está la posibilidad. Cuando rehusamos defendernos a nosotros mismos, nos cubrimos bajo la mano de la gracia y el juicio de Dios. Dios dijo, mía es la venganza. Y David lo sabía, que Dios es el que paga. David no tenía que matar a Saúl. Y no fue la única oportunidad que David tuvo de matar a Saúl. 2 capítulos más adelante en la Biblia, vuelve a haber otra situación casi similar. Pero David comprendía que si él rehusaba a tomar cartas en el asunto por su propia capacidad, por sus propias fuerzas, Dios era el que se encargaba. Es mucho mejor sufrir un proceso bajo la mano de gracia y justicia de Dios que salirse del amparo de Él. Aun cuando ese proceso signifique estar bajo un liderazgo reprochable como el de Saúl. Dice, quiero que me acompañes a 1 Pedro 2. Vamos a leer rapidito algunos versículos del 13, pero acá está más que claro. Vamos a leer el 13 y por tiempo vamos a saltar después del 18. Dice 1 Pedro 2, dice, por amor al Señor, sométanse, en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Por amor al Señor, respeten, sométanse a la autoridad, a toda autoridad humana. A toda es toda. Incluye acá al rey, incluye al intendente, incluye al gobernador, al presidente. Sométanse. ¿Lo hacemos por qué? Lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos por amor a Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Versículo 18 dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son como Saúl. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Pues Dios se complace en ustedes cuando reciben un trato injusto. Cuando por amor al Señor decidimos someternos a las autoridades. Versículo 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes.
Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como sufrió Cristo por ustedes. Él es el ejemplo que deben seguir. Porque dice versículo 23, hablando de Jesús, el ejemplo que debemos seguir. Dice el 23, cuando proferían insultos contra él. Ahí en esa traducción dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cuando nosotros rehusamos a tomar venganza, cuando nosotros rehusamos a impartir justicia por nosotros mismos, y de acuerdo, como dice el apóstol Pedro, tomamos el ejemplo de Jesús, que aun cuando lo insultaron, alguien que no había cometido pecado, alguien que no solamente no le había hecho mal a nadie, sino al contrario, había sido alguien que caminó para bendecir, sanar, restaurar. Así como cuando Jesús estaba allí siendo insultado, abofeteado, clavado, golpeado, Él no insultó, no amenazaba con vengarse. De la misma manera, cuando nosotros actuamos, nos ponemos bajo la justicia de Dios. David llegó a ser el rey más grande en el pueblo de Israel. No hubo nadie como él antes y no hubo nadie como él después. Él fue el rey terrenal sobre el pueblo de Israel más grande de la historia. Muchas veces, para poder llegar a ser grandes en Dios, se necesitan pasar procesos largos. 15 años aproximadamente David tuvo que atravesar de muchas situaciones. No solamente tuvo que dormir en cuevas, esconderse, no solamente tuvo que relacionarse con personas de dudosa procedencia, endeudados, personas que escapaban de la ley en esa famosa cueva de Adulam, sino que también tuvo, y por sobre todas las cosas, tuvo que llevar adelante el ministerio, el servicio a Dios, su vida como hijo de Dios, aún teniendo un liderazgo reprochable, un líder totalmente reprochable como Saúl. Dios nos desafía, estamos siendo desafiados en este tiempo a avanzar, dejar de ser simplemente creyentes y avanzar a un nivel más alto, más profundo del discipulado. Alguien que no cuestiona la autoridad de Dios. Alguien que es obediente. El gran problema en donde nace el gran problema de Saúl es la desobediencia. Ahí comienza todo con Saúl. El no temer a Dios. Y Dios nos está llamando a revisar nuestra vida. Él nos está llamando y nos está desafiando a hacer una mirada introspectiva y decir, ¿cómo está mi corazón en cuanto a la obediencia a su palabra? Bien, y tal vez muchos podríamos tildar perfectamente esa opción de la lista. ¿Cómo está mi vida de integridad y santidad? Mi relación con mis hermanos, mi relación con la gente que no está dentro de la iglesia. ¿Cómo me comporto cuando nadie me ve? Y tal vez muchos podríamos tildar también esa opción. Pero también Dios nos está
llevando a analizar y mirar a nuestro interior para ver cómo está mi corazón con respecto a su autoridad y a la autoridad delegada. Y yo voy a aclarar esto, pero la autoridad delegada por Dios en la iglesia, la máxima autoridad, es el pastor. Pero quiero llamar tu atención, por si todavía no te has dado cuenta, que también hay otras autoridades debajo del pastor. El líder de tu grupo es también una autoridad delegada. ¿Y por qué aclaro esto? Porque he escuchado a muchas personas decir, sí, yo le rindo cuenta al pastor, pero a este líder, yo no tengo ningún problema de responder al pastor, pero a este líder, y ese líder está puesto ahí porque Dios lo puso. Y como muchas veces el pastor, yo recuerdo las primeras visitas que yo que hacíamos con Ana en los grupos, yo les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que los visitó el pastor? Y algunos me decían, no, nunca nos visitó el pastor. Pero ¿cómo? ¿No estuvimos nosotros hace un mes atrás? Porque una cosa que el pastor dejó en claro es que el líder es la extensión del ministerio pastoral en el grupo. Parecería que no hace falta aclarar esto, pero en este último tiempo me encontré no con uno, con varios. ¿Por qué hablas con tal persona y no lo hablas con el pastor? Hace poco alguien me dijo, no, porque yo fui, hablé con el pastor me dijo que lo hablara con vos, y cuando yo se lo comenté a la otra persona involucrada en el tema, me dijo, pero ¿por qué tenés que hablarlo con Leo? O sea, ni siquiera por indicación del pastor. Y me pongo como ejemplo porque no me importa, pero pasa en los grupos. Y si nosotros no comprendemos que parte del discipulado es caminar con un corazón sumiso a Dios, dice, por amor al Señor, respeten a sus autoridades. A toda autoridad humana, dice la otra traducción, a toda institución humana. El discipulado implica practicar el principio de autoridad. Y somos bendecidos. Dice que David, el día que se enteró, él no tuvo que matar a Saúl. El día que David se enteró que Saúl murió, lloró amargamente. ¡Wow! Yo cuando leo eso me parte al medio. Digo, claro, entiendo por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos podríamos decir ante un líder, ante alguien que ha sido un déspota? ¿Cuántos podríamos llorar cuando de alguna manera Dios se encarga de sacar a la luz la mugre que era su vida, en vez de condenarlo, en vez de señalar su desnudez? ¿Cuánto podríamos decir como David? Yo lloré cuando me enteré que Saúl fue raído de la tierra. ¿Se dan cuenta por qué David fue un gran rey? Porque Dios tuvo 15 años trabajando el corazón de David. Porque Dios se encargó de sacar del corazón de David un montón de cosas que habían sido atesoradas y que solamente estaban tirando olor a podrido. Pero Dios lo puso una y otra vez, no una sola vez con la oportunidad de matar a Saúl, más de una vez. Y en cada situación Dios estaba sacando del corazón de David aquello que un día le iba a impedir ser el mejor rey sobre la nación. Y Dios está empecinado en trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro carácter. Y si nosotros tenemos la
capacidad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en el tiempo que Él determine, vamos a ser promovidos. Y esa promoción tendrá el nombre que Dios quiera. Dios quiera, lo que Él te haya prometido será lo que Él va a traer sobre tu vida. Pero por sobre toda cosa, Él te va a promover a un conocimiento más profundo de Él. Tal vez como Job vamos a poder decir cada vez que seamos puestos en estos procesos: Señor, antes había escuchado de vos, antes de alguna manera sí conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ya nadie me cuenta de vos. Yo ahora te veo, Señor. Yo ahora puedo contemplarte. Esa es la mejor promoción que podemos tener. No existe mejor promoción, porque todo lo demás, hermano, todo lo demás va a venir por añadidura. Quiero invitarte a que te pongas de pie. No existe mayor promoción que poder conocerlo más profundo a Él. Pablo dijo: muchachos, tengo un montón de cosas para enorgullecerme. Para sintetizar, él dijo: soy el más grosso de todos los judíos. Cumplí con todo lo que un judío tiene que cumplir. Fui educado a los pies del más grosso de todos en la ley, a los pies de Gamaliel. Pero ¿saben una cosa, muchachos? Esas cosas que un día atesoré en mi corazón, la estimo por estiércol. No lo vamos a traducir a la actualidad porque se entiende, ¿verdad? Es todo estiércol. Lo estimo por basura, con tal de ganar, de conocer más a Dios y de ser hallado en Él. Dios te dice: humíllate bajo mi poderosa mano. Tranquilo, echa sobre mí tu ansiedad. ¿Te está costando? Vení, te invito a conversar conmigo. Vení, descargate conmigo. Vení, toma fuerzas de mí, pero no abandones el proceso. No importa cuánto dure. No importa si de repente alguien viene y te dice: mirá, ¿querés que vayamos y hablemos con el asistente pastoral de mi grupo para ver si te podemos cambiar de grupo? No te comas las curvas. Es Dios el que se encarga de cada situación. Es Dios el que se encarga de poner y sacar reyes, presidentes, gobernantes, jefes y líderes espirituales. Él se encarga. No te comas la curva. Dice Él: humíllate bajo mi poderosa mano, porque yo estoy trabajando. Y hay un tiempo que ya ha sido establecido, que en medida que respondas a lo que yo quiero hacer en tu vida, yo te voy a promover, yo te voy a llevar, vas a caminar con la frente en alto, porque vas a poder decir: yo no maté a Saúl, yo no tomé venganza, yo no hice nada, Dios se encargó de mí. Dios se encargó de promoverme. Dios se encargó de llevarme a esa meta que tanto anhelaba, que tanto deseaba.